Hola amigos, es un gusto para mí estar dando este tema que tiene que ver con lo que son familias emocionalmente saludables. Amar y trabajar, le dijo una vez Freud a su discípulo Erik Erikson, son dos características gemelas de las personas emocionalmente saludables. ¿Saben? Las estadísticas dicen que de cada 10 matrimonios, 3 de ellos solo van a permanecer juntos. La razón de este problema, lógicamente, se debe a una falta de desarrollo emocional. Lógicamente hay otras variables asociadas a ella. Cuando una familia o una pareja llega a consulta, generalmente están en la fase de lo que tiene que ver de un distanciamiento y separación. Es un elemento importante que ellos viven como pareja. Saben que ellos, de manera particular, él se queja de las constantes manifestaciones de quejas y manifestaciones irracionales por parte de su esposa. Y ella, a su vez, se queja de su esposo de que él no presta atención a las necesidades y a las cosas que ella le expresa. Aquí podemos ver que hay dos realidades emocionales distintas. Ahora, ¿por qué hombres y mujeres se mueven en dos sintonías distintas a nivel emocional? Hay 3 razones básicas para esta situación. El primer elemento en particular son los aspectos biológicos. Hombres y mujeres, aunque son hechos del mismo creador y tienen en esencia el mismo ADN, hay diferencias biológicas y hay diferencias a nivel cognitivo. Hay áreas en el cerebro de la mujer que son más grandes que las del hombre, y viceversa, hay áreas en el cerebro del hombre que son más grandes que la mujer. Y esto como consecuencia da una respuesta diferente a ciertas situaciones emocionales. Así que por ahí podemos ver que esa diferencia en su parte emocional está influenciada por los elementos biológicos. El segundo factor que puede crear esta diferencia emocional son los elementos de crianza. Los padres utilizan diferentes formas de enseñanza para manifestar emociones a sus hijos de forma distinta. Por ejemplo, las madres, cuando interactúan con sus hijas, tienen menos contacto emocional con ellas. Pero cuando el caso es con un varón, la relación emocional con él es más afectiva. Eso es lo que manifiesta en esta particularidad la teoría. Las mujeres, curiosamente, manifiestan un desarrollo más pronto de sus sentimientos y sus emociones. Sin embargo, los hombres, esta manifestación de sus emociones es menos apropiada que ellas. Ahora, en la parte social o en el medio en que se mueven, siempre se le ha cultivado a que la mujer pueda expresar sus emociones. Miren que ustedes ven que es bien visto, entre comillas, que una mujer llore en público, pero raramente vamos a ver que un hijo lo haga de esta manera. ¿Por qué? Porque en el medio en el que el hombre se mueve es poco bien visto que un hombre manifieste sus emociones. Es más, se puede asociar a un síntoma de falta de hombría en nuestro medio social. A su vez, también el hombre se manifiesta o se mueve en un medio más competitivo, en el cual la competencia y el dominar a los demás es lo que prima en ellos. A estas diferencias también agregamos que cuando un hombre y una mujer conversan, ambos expresan o tienen objetivos totalmente distintos. El hombre quiere hablar de cosas, como ¿qué? El trabajo, la economía, la crianza de los hijos, aunque los hijos son, entre comillas, cosas. Pero la mujer desea manifestar una conexión emocional con su esposo. Es más, para hombres y mujeres, la intimidad tiene connotaciones totalmente distintas. Para la mujer, la intimidad tiene que ver con un elemento más emocional, mientras que para el hombre es un elemento más de carácter sexual, aunque no ocurre en la gran mayoría de los caballeros. Ahora, estas realidades son elementos que cada pareja trae al matrimonio. ¿Ven? Cuando ellos se casan, esa diferencia de sintonía emocional llega al matrimonio y por lo tanto ellos tienen que trabajar esa diferencia para que el hogar funcione de la forma más apropiada.
Ahora, ¿cuáles son los 4 errores más comunes en las manifestaciones emocionales por parte de la pareja? Bueno, el primer error es la falta de un desarrollo emocional. Hoy, en esta generación, estamos viendo hijos que sus padres solo se enfrascan en el desarrollo académico o intelectual de los niños. ¿Qué hace? Son niños que tienen un gran cerebro, pero un corazón muy chiquitito. Y al tener una parte emocional poco desarrollada, significa que son poco empáticos con las emociones de los demás. Y esto como consecuencia les hace crear una dificultad para entender las necesidades de los otros. Entonces son aspectos que hay que desarrollar, la parte emocional. El segundo error en la manifestación de las emociones como pareja es el hecho de la crítica y el desdén. Algunos dicen que yo tengo la capacidad de aprender a criticar a otros. No, pero aquí estamos hablando de la crítica áspera. ¿Y esta crítica en qué sentido va? El hecho de amenazar o cuestionar los elementos personales de la pareja. Es normal, usted dirá, entonces ya no me puedo quejar. Sí, es posible que nos podamos quejar, pero entre queja y crítica hay una diferencia abismal. Cuando yo me quejo, me estoy quejando de una situación en particular, pero no me estoy quejando de la forma de la persona o de mi esposo o esposa. Voy a dar un ejemplo en particular. Si una pareja, en este caso, decide ir a hacer compras a supermercado o a una plaza y ellos deciden hacer ciertos elementos, distribuirse las actividades para ganar tiempo, la mitad de cosas hace él, la mitad de cosas hace ella y después deciden encontrarse, puede ocurrir la siguiente conversación. Cuando él y ella se encuentran en el vehículo, él le pregunta a ella, ¿recogiste mis trajes en la tintorería? Ella responde, ¿acaso soy tu sierva o tu sirvienta? Él responde, si tú fueras sirvienta, sabrías lavar ropa. ¿Se dan cuenta que aquí no hay una queja? Aquí hay una crítica áspera hacia la persona, hacia la forma de ser de la persona, no hacia el acto de no haber recogido los trajes por parte de ella. Entonces es un elemento muy importante cuidar la crítica. La crítica es un elemento destructivo en la relación emocional de la pareja. A la crítica se suma un segundo elemento, el desdén. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué es desdén? Bueno, el desdén se puede definir como indiferencia o desprecio hacia la otra pareja. ¿Saben que un síntoma importante de que una pareja está en problemas es la manifestación constante del desdén? El desdén puede manifestarse a nivel corporal, en el tono de voz o a veces en insultos como estúpida, eres un bruto, eres una inepta, o en el tono de voz como que, ajá, ¿sí ven? Esas son manifestaciones constantes de desdén. El desdén es tan negativo que cuando una pareja presenta esto, está casi encaminada a manifestar un problema futuro en su relación matrimonial. El 85% de las personas que manifiestan desdén son los hombres. Miren, es tan peligroso este comportamiento que cuando un esposo manifiesta desdén por su esposa, ella manifiesta problemas de salud. 3 tipos de problemas de salud en particular. El primero son resfriados y gripes constantes. 1. El segundo son infecciones urinarias. Y 3, problemas gastrointestinales. Imagínense lo peligroso de la manifestación de esta conducta, no solo en la relación matrimonial, sino en la salud de su esposo. Ahora, ¿qué pasa si la esposa manifiesta disgusto? Usted me puede decir, pero no es desdén. Es que el disgusto es un primo hermano del desdén. Se ha demostrado en estudios que cuando una mujer en una conversación de 15 minutos con su esposo manifiesta disgusto 4 o 5 veces, es un signo silencioso de que hay una probabilidad que la pareja en un periodo de 4 años se separe. ¿Ven? Así que es peligroso el desdén. Ahora, una persona normalmente ante el comportamiento de crítica áspera y desdén puede reaccionar de 2 maneras distintas. ¿Cuál puede ser la primera? Ataque. Y la segunda, huida. ¿Cómo está eso del ataque o huida? Bueno, es sencillo. Mire lo que puede pasar. Si la persona se siente atacada, la primera reacción que puede hacer es atacar a su esposa.
Si ella me critica, yo la critico. Si ella me grita, yo la grito. Si ella me cuestiona, yo la cuestiono. Y se dan cuenta que este comportamiento lo que hace es que mantiene la problemática, no la soluciona. Así que esa es la primera forma como una persona puede reaccionar. La segunda forma, que es una alternativa de fuga. Esta es una manifestación muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la persona entra en un silencio total. Y al entrar en un silencio total, entonces se da el comportamiento de que se crea un bloqueo, una barrera emocional. Cuando una familia presenta conductas de bloqueo, está en una situación bien peligrosa en su relación matrimonial. ¿Sí ven? Además, el bloqueo es peligroso porque incapacita la posibilidad de solucionar los problemas en el momento o a futuro. Así que ese es el segundo error emocional más común. El tercer error más común es pensamientos negativistas o pesimistas. Cuando una persona es objeto de pensamientos negativos o pesimistas en cuanto a su relación matrimonial, tiende a enfurecerse, a sentirse desamparada y como consecuencia de esto cae en comportamientos de crítica y desdén hacia su esposo, y lo que hace es que incrementa en este caso el problema. Y el cuarto problema o el cuarto error en las manifestaciones emocionales son el desbordamiento emocional. Es una palabra bastante interesante, desbordarse. Yo recuerdo cuando pienso en ese término es cuando un río se desbordó, ¿ven? Se salió de su cauce. O cuando uno tiene un vaso y uno está llenando un vaso y el vaso llega a un tope y se desborda el agua. El desbordamiento emocional es un descontrol por parte de la persona. Cuando la persona está en un comportamiento de desbordamiento, no escucha con naturalidad, no puede responder con naturalidad y no puede controlar sus pensamientos porque se ha salido del control normal. Y como consecuencia de eso, actúa de forma primitiva. Puede insultar a su esposa y es posible que hasta llegue, en este caso, a los golpes. Así que estamos viendo los 4 problemas más comunes que se dan en familias emocionalmente no saludables. Ahora, ¿qué consejos puedo darle para esta problemática? Bueno, antes de dar los consejos, quiero dejar en base este principio sobre el cual voy a montar los demás consejos. Hay que recordar que hombres y mujeres tienen una sintonía emocional totalmente, en este caso, distinta. ¿Listo? Esa es la base sobre el cual vamos a dar los consejos. Ahora, primer consejo para el esposo. Evite que cuando se dé una situación en su esposa de crítica o queja, en este caso, esa manifestación de su esposa puede ser una intención como un acto de amor para darle una solución o un mejor desarrollo del problema. Entenderlo de esa manera. La segunda situación, el segundo consejo para los caballeros es que cuando una esposa manifieste una acción de ira o descontento, no es un ataque a su persona en realidad, sino es la manifestación de sus emociones ante el problema que está enfrentando. No lo tome con que está siendo usted atacado, es como ella se está sintiendo ante el problema de manera particular. Bueno, el tercer consejo que yo quiero darles en este caso es, amigos, tengan mucho cuidado de no crear cortocircuitos en los problemas con su esposa al dar soluciones prontas, así, ¡pac, pac! Damos una solución y se acabó. ¿Por qué? Porque esto lo que hace y le da a entender a su esposa que usted no tiene la capacidad de escucharla. Para la mujer es muy importante sentir la seguridad de que su esposo la escucha y empatiza con sus emociones sobre un tema en particular. Esto no significa que usted tiene que estar de acuerdo con el pensamiento que su esposa tiene, pero sí empatizar con sus sentimientos. Y el cuarto punto, recordar que cuando una mujer siente que está siendo escuchada, se parece mucho al segundo, y están siendo registrados sus problemas, ¡pum!, automáticamente se serena. Así que este cuarto principio es muy, muy importante. Ahora, ¿qué pasa con las damas? Bueno, espérense que también va una parte para ustedes, no solo es para ellos. Para las damas hay 2 consejos. Ustedes pueden decir que de alguna manera el más responsable es él. No,
es que en este caso se agregan los otros 4 aplicado a ella, pero se agregan estos otros 2. El primer consejo para ella es: trate de que cuando se queje ante su esposo, se queje de la situación y no lo critique y lo cuestione a él como persona. Sí, puede quejarse de la situación, de lo que dejó de hacer, pero no cuestione su persona. Eso es totalmente distinto. ¿Ves la diferencia entre queja y crítica? Se ve empalmada en este primer consejo. Y el segundo consejo: cuando usted hace un ataque hacia la persona, lo que va a hacer es que coloca a su esposo a la defensiva y él va a actuar con desdén. Lo que va a hacer es que va a crear una barrera y entonces usted se va a sentir frustrada porque la situación no terminó en un buen término y se va a mantener ese círculo de problemas en particular. Bueno, hay una estrategia general que se aplica a ambos, tanto para él como para ella. Ya esto es genérico. Bueno, y que es muy importante para que las familias se mantengan estables. En vez de centrarse en temas como la crianza de los hijos, la economía, la sexualidad o los quehaceres de casa, que son los temas en los cuales la gran mayoría de las parejas discuten, deben centrarse en cultivar una inteligencia emocional como pareja. Esto es interesante, vean, desarrollar una inteligencia emocional como pareja. ¿Cómo está el asunto particular en cuanto a desarrollar una inteligencia emocional? Bueno, está así. Miren lo que van a hacer. Cuando ustedes desarrollan una inteligencia emocional como pareja, desarrollan 3 competencias básicas. 3. La primera competencia que desarrolla es la capacidad de serenarse. Hay una frase que me gusta mucho que dice sereno moreno. Es una frase bastante curiosa. Cuando uno se aprende a serenarse, ¿qué hace? Si la otra persona se aira o pierde el control o hay un desbordamiento por parte de ella, yo mantengo el control y entonces no doy pie a que el problema o la discusión se incremente o continúe. Por ahí dice alguien bastante interesante que para que haya una discusión deben haber 2 personas en esa situación. Los 2 deben estar en la disposición de discutir. Así que es importante serenarse. La segunda competencia que pueden desarrollar al cultivar esa inteligencia emocional en común es desarrollar la empatía. ¿Qué es la empatía? La capacidad de ponerme en los zapatos de él o de ella. Cuando yo me coloco en los zapatos de él, puedo entender su forma de pensar y entonces puedo analizar y visualizar el problema desde otra manera, porque estoy viendo el punto de vista a través de los ojos de ella y puedo entender la situación y decir, ahora entiendo por qué mi esposa o esposo actuó de esta manera y entonces puedo reaccionar de una forma distinta y más proactiva. La tercera competencia, que aunque puedan decir que ha pasado de moda y aunque han habido muchas teorías en el desarrollo de la familia, es aprender a escuchar. Yo siempre he dicho que escuchar a las esposas es un elemento importante, pero también se necesita en una discusión familiar aprender a escuchar. Escuchar la parte que él dice, escuchar la parte que ella dice y entonces entrar en un diálogo. Esas son las 3 competencias que podemos desarrollar. Y para cerrar, no diciendo que es lo último, hay un versículo en las Sagradas Escrituras que dice de la siguiente manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si ustedes, amigos, hacen de Dios el centro de su hogar, cualquier situación que presenten en ella será de alguna manera más fácil abordarla, porque quien está edificando el hogar es Dios. Quiero desearles con estos pequeños consejos que ustedes puedan tener una convivencia familiar mucho mejor y desarrollar una familia emocionalmente estable. Es un gusto haber estado con ustedes y que el Señor los bendiga. Adiós.